El pozo de la entereza. Muchos entendidos hablan y escriben sobre el aguante emocional en el campo de batalla como un recurso finito. A esto lo he denominado el pozo de la entereza. Enfrentado al horror, la culpa, el miedo, el agotamiento y el odio, cada hombre recurre incesantemente a su reserva privada de fuerza interior y entereza hasta que al final el pozo se seca. Y luego se convierte tan solo en una mera estadística. Creo que la metáfora del pozo resulta excelente para entender por qué por lo menos el 98% de los soldados en el combate cuerpo a cuerpo acabarán convirtiéndose en bajas psiquiátricas. La entereza y los individuos. George Kennan nos dice que el heroísmo, como dicen los montañeros del Cáucaso, es resistir un momento más. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, Lord Moran aprendió que el valor no es un regalo accidental de la naturaleza como la aptitud. Se trata de fuerza de voluntad que puede ser consumida y, cuando se agota, los hombres están acabados. El valor natural no existe. No se trata sino de verdadera audacia frente al valor del control. En el combate continuado, este proceso de bancarrota emocional se puede ver en el 98% de los soldados que sobreviven físicamente. Lord Moran presentó el caso del sargento Taylor, que fue herido y regresó sin haber cambiado. Parecía la prueba viviente contra los accidentes de la vida y su posición en la compañía era la de una roca. Los hombres se veían impulsados hacia él, se arremolinaban durante un breve tiempo y se desvanecían, pero él permanecía. Al final, se salvó por un pelo de recibir un proyectil de artillería. Cuando el sargento Taylor fue al pozo, lo encontró vacío, y esta roca indomable se hizo añicos, por completo y de forma catastrófica. Entereza y depresión. Holmes ha recogido una lista de síntomas de los hombres que sufren de agotamiento por el combate. A estos individuos las exigencias del combate les han causado una sangría excesiva en sus reservas de entereza, lo que resulta en estados como este. Una desaceleración general de los procesos mentales y apatía, pues, por lo que a ello respectaba, la situación era de absoluta desesperanza. La influencia y las garantías de los oficiales y suboficiales que se mostraban comprensivos no conseguían que se libraran de su desesperanza. El soldado se mostraba obtuso. Los trastornos de la memoria se volvían tan extremos que no se podía contar con él para que transmitiera una orden verbal. Así que la mejor descripción sería que llevaba una existencia vegetativa. Permanecía casi constantemente dentro o cerca de su trinchera, temblando constantemente y no participaba durante las acciones cruciales. Esta es una descripción vívida de una depresión severa. Agotamiento, trastornos de la memoria, apatía, desesperanza y todo el resto de síntomas constituyen una descripción precisa que podría salir del DSM. De ahí que la entereza, y no el valor, sea la palabra adecuada para describir lo que aquí sucede. No se trata tan solo de una reacción al miedo, sino de una reacción a un conjunto de estresores que chupan la voluntad y la vida de un hombre y lo dejan clínicamente deprimido. El opuesto del valor es la cobardía, pero el opuesto de la entereza es el agotamiento. Cuando se seca el pozo del soldado, se seca su propio espíritu y, en palabras de Lord Moran, había mirado fijamente el rostro de la muerte demasiado tiempo hasta que el agotamiento lo secó y lo convirtió en tanta yesca que una chispa accidental de miedo podía convertirlo en un fuego. Entereza de los pozos de otros hombres y el reabastecimiento mediante la victoria. Un capitán valiente es como una raíz de la cual, al igual que las armas, brota el coraje de sus soldados. Sir Philip Sidney. Una característica clave de un gran líder militar es su habilidad para aprovechar las enormes reservas de entereza almacenadas en su pozo y, al hacerlo, fortificar a sus propios hombres al permitirles hacer lo mismo. Muchos autores han confirmado que este proceso estaba en marcha
en las situaciones de combate que observaron. Lord Moran señaló que unos pocos hombres tenían madera de líder y eran como balsas a las que se aferraban el resto de la humanidad en busca de apoyo y esperanza. La victoria y el éxito en la batalla también reabastecen los pozos individuales y colectivos. Moran señala que, si un soldado está siempre gastando su capital, también puede añadir de vez en cuando. Hay ingresos al igual que desembolsos. Da como ejemplo al general Alexander, que tomó el mando de las fuerzas británicas en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alexander asumió el mando, a menudo los hombres ni siquiera se molestaban en saludar a un oficial. Pero tras la victoria en el Alamein, todo eso se acabó, y regresó el amor propio. Moran concluye que el éxito es un tónico estupendo para la moral, pero por lo general el tiempo discurre en contra del soldado. La entereza y las unidades. El agotamiento del recurso finito de la entereza puede verse en unidades completas al igual que en los individuos. La entereza de una unidad no es más que el sumatorio de la entereza de sus miembros. Y cuando los individuos se drenan hasta convertirse en una cáscara vacía, el todo no es más que una suma de hombres agotados. En Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial, el mariscal de campo Montgomery tenía dos clases de divisiones. Algunos eran veteranos del norte de África, y los otros eran unidades verdes, sin experiencia previa de combate. Al principio, Montgomery solía confiar en sus unidades veteranas, en particular durante la desastrosa operación Goodwood. Pero el rendimiento de estas unidades era pobre, mientras que el rendimiento de las unidades bisoñas era bueno. En este caso, la inhabilidad para entender la influencia del agotamiento emocional y el pozo de la entereza tuvo un impacto negativo significativo en el esfuerzo aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, todos los aspectos del trauma de combate tienen un profundo impacto en la aportación del individuo en el campo de batalla y en la contribución de ese sumatorio de individuos que llamamos unidades militares. Si comprendemos estos conceptos, comenzaremos a dominar todo el espectro de respuestas de los hombres en combate. Si lo ignoramos, lo haremos en detrimento del individuo y en detrimento del sumatorio de individuos que denominamos nuestra sociedad, nuestra nación, nuestro modo de vida y nuestro mundo. Lord Moran concluye que esta ignorancia sobre el coste último de drenar el pozo de la entereza de la juventud británica en la Primera Guerra Mundial hizo que el país despilfarrara no solo las vidas, sino también el patrimonio moral de la juventud de Inglaterra. Quédate conmigo, Dios, la noche es oscura. La noche es fría, mi pequeña chispa de valor muere. La noche es larga. Quédate conmigo, Dios, y hazme fuerte. Junius, veterano de Vietnam.